Hola, hola. Hoy quiero hablarles acerca del cristianismo y las reglas. Para nosotros que somos cristianos, la Biblia es un libro precioso, de hecho nos da un vistazo a la mente de Dios, nos ayuda a comprenderlo mejor y también se puede considerar, o lo considero yo, una carta de amor que Él mismo nos escribió a nosotros. Pero para el mundo es completamente otra cosa. Podría ser considerado hecho por ellos tan falso como cualquier cuento de hadas. Entonces, ¿cómo puede haber puntos de vista tan contrastantes respecto a la Biblia? Primera de Corintios 1:18 dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Entre muchos prevalece de hecho un punto de vista o un pensamiento de que la Biblia es como un libro cósmico de reglas y que está hecho solo para que Dios pueda agarrar y comenzar a anotar cosas las que hicimos malas básicamente en un libro. Y también está hecho para quitarle todo lo divertido de la vida. Esto incluso lo usan muchos ateos militantes para un argumento bastante débil, de hecho, que según ellos, por esta razón, que solo lo crearon el clero como una forma de control para las naciones, Dios no existe. Ahora, cuando ellos ven esto y afirman que es una herramienta del clero para mantener a las naciones a regla, tienen un punto, es interesante, y hay reglas en la Biblia, ¿cierto? Pero de hecho hay una película y la hallo muy interesante, se llama El abogado del diablo, en el cual hay un diálogo en el que el diablo mismo está tratando de hacer un punto con esto. Entonces él está diciendo que Dios mismo nos dio los placeres, los imprimió en nosotros, los agregó a nuestros genes y luego se empeña en decirnos pero no los disfruten. Y lo que él está tratando de decir es que es como una broma para la humanidad y que básicamente es solo para que Dios se mantenga entretenido viéndonos fallar y sufrir. Si uno analiza esto de esa forma, él está diciendo que Dios no quiere que disfrutemos nuestros propios instintos y que él mismo los programó en nosotros, pero no quiere que los disfrutemos. Él de hecho termina esta cadena de pensamiento diciendo, mira, pero no toques, toca, pero no sabores, prueba, pero no tragues. Ahora, no estoy respaldando ni promoviendo la película, ni al diablo, mucho menos, ni siquiera esta línea de diálogo, esta cita, pero ciertamente nos da una idea de cómo muchas personas se imaginan a Dios. Ellos se imaginan que es una entidad sedienta de castigo, que está observando cada uno de nuestros movimientos y que de verdad quiere simplemente ver cuándo nos equivocamos. Curiosamente, y según la Biblia, más bien es Satanás el que realmente hace esto y por eso se le dio uno de muchísimos nombres que tiene en la Biblia, que es el acusador. Eso se puede leer en Apocalipsis 12 días. Qué interesante que es el título del diablo, pero él quiere achacárselo a Dios, ¿cierto? Ahora, nuevamente, no respaldo lo siguiente, pero quiero brindarles un punto de vista muy completo de esto, una comprensión bien absoluta, y es que en ciertos sistemas religiosos satánicos, ellos piensan con esta misma línea de pensamiento que Dios es el enemigo y que más bien es el diablo el que nos da a nosotros una libertad y que lo comparan algo así como con Prometeo. Prometeo era en la mitología griega, si no me equivoco, alguien que tomó la flama de los dioses y se la dio a los humanos para que pudiéramos tener fuego, a pesar de que eso le iba a causar problemas a él. Y entonces ellos comparan a Prometeo con el diablo y dicen, el diablo lo que hizo fue robarle el conocimiento a Dios cuando más bien le propuso a Eva comer del árbol del conocimiento para dárselo a los humanos. Y que es gracias al diablo que tenemos eso. De hecho, ellos dicen que su único mandamiento, según el diablo mismo, es haz lo que quieras o hagamos lo que queramos. Ahora, si ustedes analizan esto, ¿verdad? Eso haría como que el diablo sea, ay, qué bueno, qué permisivo, qué buenísimo. Y lo que hacen es que lo ven a él como el bueno, mientras que Dios es el malo. Según Isaías 5:20, eso sí, dice, ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo malo por dulce y lo dulce por amargo. Entonces, ¿será cierto? ¿Hay alguna verdad tras esto de que la Biblia es solo un libro de reglas? Tengamos en cuenta lo siguiente, esta es la respuesta absoluta.
Dios es el creador y Él como creador de hecho fue quien nos dio la capacidad de placer, de diversión, de relajación. Y el diablo más bien agarra y toma estos atributos que Dios como creador nos da y Él nos dice o nos ofrece una forma falsificada de los mismos en la cual Él espera que nosotros nos sometamos completamente a estos placeres y que no nos sometamos a Dios. Ahora, los seres humanos se vuelven fácilmente hedonistas. Hedonistas es la creencia de que usted tiene que estar constantemente feliz y que todo es búsqueda de placer y felicidad. Y en esta constante adicción a la supuesta felicidad nos perdemos de lo que es la verdadera alegría, la verdadera plenitud que solo Dios puede dar. En la Biblia hay leyes morales, hay leyes culturales y hay leyes religiosas. La ley moral sigue siendo algo que se espera de nosotros. La ley religiosa le pertenecía a los judíos. Entonces, cuando ustedes escuchan a alguien, ¿por qué ustedes no si se rasuran los lados de la cabeza y los judíos no pueden? Pues porque eso era una ley religiosa para el pueblo de Israel, para identificarlos como el pueblo de Israel. No es una ley para toda la eternidad, ni para todas las personas. Ahora, la aplicación de la ley cultural, eso sí, depende muchísimo de su gobierno y de donde usted vive. Si nosotros leemos las cartas de Pedro, en las cartas de Pedro se nos dice, sométanse a su gobierno. A la gente no le gusta esta idea, pero eso es lo que Dios comanda. Pero hay una excepción a esa regla. Excepción, perdón. La excepción es si esta regla va en contra de Dios y lo que Dios manda. De hecho, el mismo Pedro, también quien escribió estas cartas y nos dice que nos sometamos a nuestro gobierno, él escogió en el libro de Hechos no someterse a un gobierno que le estaba ordenando no predicar la palabra de Dios, porque eso iba en contra de lo que Dios comandaba. Entonces, ahí está el contraste. Y es cuando nosotros decimos, no, esa ley cultural no la cumplo porque va en contra de lo que Dios comanda. Entonces, aunque sí existen reglas y limitaciones morales que se esperan del pueblo de Dios y que nosotros los cumplamos, estas no nos salvan, pero sí reflejan que fuimos salvados. Entonces, nosotros cuando hacemos cosas buenas, eso es lo que estamos haciendo, reflejando el hecho de que Dios nos salvó. La gente tiende a creer que las limitaciones mutilan la libertad de una persona y en realidad cuando un padre amoroso impone reglas, lo hace para protegernos. De hecho, se los puedo decir como un padre amoroso que yo a mi hija de 3 años no le permito usar cuchillos como un juego. Tampoco le permito que juegue al borde de un precipicio para divertirse. ¿Por qué? Porque yo sé el resultado inminente de estas acciones. Porque yo la protejo a ella. Porque me importa mucho más su bienestar que su diversión. Que en ese caso diversión y felicidad son palabras intercambiables. Ahora, un punto que quiero tocar es un pensamiento personal mío. Y es que uno no puede perder la salvación. De hecho, yo elijo, eso sí, vivir como si sí se pudiera perder. Ahora, explico esto. Para mí Dios nos da el regalo de la salvación. Nos dice, tome, usted es salvo porque su fe lo ha salvado. Y no llega cada vez que nosotros cometemos un error y dice, se la quito. Otra vez pido perdón, otra vez se la vuelvo. Se la quito. Yo no creo que Dios funcione así, pero yo escojo vivir a lo más que yo puedo, fallando constantemente y cayendo constantemente, como si sí se pudiera perder. ¿Qué significa eso? Trato de no pecar, trato de hacer buenas acciones, no solo para buscar la salvación de Dios, porque esa me la da solo Jesús en la cruz, nada más me la da, pero busco satisfacer a Dios y reflejar lo que Dios esperaría que un creyente que Él salvó refleje. Ahora, yo puedo ver los dos lados del cristianismo, los que creen que sí se pierde, los que creen que no, los puedo ver perfectamente. De hecho, cualquiera de los dos lados va a agarrar versículos y le va a decir a usted, este versículo dice esto, pero este dice que sí se pierde, pero este dice que no, pero este puede interpretarse como que sí, pero etcétera. Pero lo que yo leo y veo más prominentemente en la Biblia es el hecho de que no se pierde. De hecho, yo leo Efesios 2, 8 a 9, por ejemplo, solo por citar uno de los versículos, y como les digo, hay otra gente que puede citar otros que dirán lo contrario. Efesios 2, 8 a 9 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces, algunos luego se darán vuelta y me van a decir, esto es creencia fácil. Eso, creencia fácil, en inglés se dice easy believism, no encuentro la traducción exacta a eso, y es donde algunas personas dicen que creen en Jesús y ya por eso pueden vivir como les place y hacer lo que les place y nunca tienen ninguna clase de arrepentimiento y su vida no refleja a Jesús por ningún lado.
y creen aquí y listo, siguen viviendo exactamente igual. A otras personas lo van a llamar antinomianismo, que es la gente que vive sin ley de ningún tipo. Pero, como yo lo veo, cuando yo leo la palabra o las palabras tener fe en la Biblia, ellas tienen una conjugación verbal. Vamos a las clases de español gramatical. Que en español o en otros idiomas tal vez se pierda, y esa conjugación gramatical se llama presente continuo. Eso significa que usted cree y usted sigue creyendo, vive creyendo en eso. Eh, no significa creer solo una vez en su cabecita o tener ahí el pensamiento por ahí rondando de que Jesús existió y murió por nosotros nada más, sino que significa, la palabra también abarca de hecho la palabra creer y vivir con fe, sigue la palabra confiar, sigue la palabra creer y sigue la palabra vivir en. Son muchas cosas las que compagina esa palabra. También estoy convencido de que, como lo deja claro Pablo, Santiago, Judas, Juan, Pedro, todos en las epístolas, los que escribieron epístolas, aquellos que practican el pecado no heredarán el reino de los cielos. Y para mí la palabra clave ahí es practican. Eso no es una caída esporádica, eventual, aislada en pecado. Eso es una acción continuada que usted practica el pecado. Para empezar, esto puede ayudar muchísimo a identificar quienes nunca tuvieron una conversión real al cristianismo, quienes nunca verdaderamente le entregaron su vida a Dios. Pero también, y esto es el otro lado de la moneda, puede identificarse muy bien a alguien que continúa pecando como un cristiano que cayó de vuelta, un cristiano que volvió otra vez. Ahora, ¿qué puedo decir yo de esto? Ahí yo veo un contraste, y es que ¿quiénes no heredarán el reino de los cielos? Los que nunca lo heredaron en primer lugar. Alguien que nunca creyó, nunca heredó nada, nunca perdió nada. Simplemente nunca va a heredar el reino de los cielos. Mientras que aquellos que sí creyeron y comenzaron a heredar el reino de Dios están siendo santificados, pero caen de vuelta. Estas personas me parece que aplica y es algo que Dios puede y va a usar. Es lo que dice en Hebreos 12:6, cuando dice: porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. De hecho, Pablo nos habla de que las personas, muchas que han pecado, comienzan por sentir una debilidad inexplicable. Después de esa debilidad incluso pueden llegar a enfermarse, y eventualmente, si siguen en pecado, eventualmente pueden llegar hasta a ser terminados, muertos, dormidos, dice él. Algunos duermen. Y se refiere a esta clase de personas y cómo están siendo, para mí, a como yo lo veo, disciplinados por Dios. Ahora, yo sé a ciencia cierta que hay personas convencidas, eso sí, de que se están ganando su propia salvación por sus buenas acciones, por sus propios méritos. Pero cuando se trata de eso, yo leo Mateo 7:22 y aquí dice clarísimamente cómo a estos individuos les va a ir en el día del juicio. Y lo que dice es: muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Pero a ellos les diré, de ciencia cierta, nunca os conocí. ¿Qué es lo que aplica ahí? Hay personas, este versículo no menciona personas que no estaban haciendo buenas obras, menciona personas que sí estaban haciendo buenas obras, al punto de que estaban convencidos de que lo estaban haciendo por Jesús. Pero el problema ahí claramente es: usted puede hacer un montón de cosas, poner el nombre que es por Jesús, etcétera. Pero si usted no ha conocido a Cristo, si usted no cree en el sacrificio de Cristo por usted en la cruz, esas obras no son nada. Es como tratar de llenar una botella llena de hoyos, de huecos, de agujeros. Esa botella nunca se va a llenar. Ahora, para los que sí creemos, estas buenas obras no nos salvan, no nos salvaron en primer lugar, pero sí son un reflejo del hecho de que somos salvos. Eso es lo que yo veo. Si nos hacemos llamar cristianos, que es cristos pequeños o imitadores de Cristo, o antes, cuando primeramente se usó la palabra, era tratando de hacernos ver despectivo más bien los cristianos en Antioquía. Pero cuando se usa la palabra, lo que está reflejando es que nosotros tratamos de vivir como Cristo. Y si ese es el caso, dígame usted, ¿cómo vivimos? ¿Como Él
o como nos da la gana, haciendo lo que nos da la gana, lejos de lo que Él pide. Entonces, para concluir este mensaje, eh, sugiero leer las cartas de hecho de Juan 1, 2 y 3. Esto no debería tomar más de una hora. Sencillo, son cartas muy cortas. Y en esta se puede ver que aunque los cristianos definitivamente van a caer en pecado eventualmente o continuamente varias veces, no van a buscar practicar el pecado ni vivir en el pecado. Y también se puede leer Lucas 6, de hecho, que es donde Jesús habla de poder claramente identificar los árboles por su fruto y que los árboles que dan buen fruto son buenos árboles y los árboles que dan mal fruto es porque son malos árboles. Y sé que esto puede ser un tema de hecho un poco más polémico de lo que tal vez haya hablado antes, pero espero poder dar una claridad acerca de mi punto de vista específicamente, y aunque hayan diferentes puntos de vista denominacionales, ciertamente lo que yo espero que haya arrojado algo de luz sobre mi punto de vista, como les digo, pero también que le dé una perspectiva diferente del cristianismo si aún usted no le ha entregado su vida a Cristo, a Jesús. Y es decir, que no es solo un montón de reglas sin diversión, sino que es una guía de cómo vivir y cómo vivir plenamente, que es bajo los mandatos de Dios. O si ya usted está caminando con Jesús, espero que reafirme su seguridad de salvación y que le ayude a querer mostrar esa seguridad de salvación al mundo por medio de sus acciones. De nuevo, no porque eso lo salve, no porque eso sea lo que lo hace a usted como Dios, sino porque eso es lo que la gente espera de nosotros como cristianos. Y es por eso también que tanta gente se queja de los cristianos, de cómo somos hipócritas y cómo solo estamos ahí para juzgar y nosotros no podemos tirar la primera piedra. De nuevo, si podemos juzgar las malas acciones, no podemos juzgar a las personas se encarga Dios de juzgarlas y por eso nos dio la capacidad de hacerlo. Por eso podemos ver lo que está bien y lo que está mal y podemos llamar lo que está mal mal y lo que está bien bien. Y las personas, si deciden no cambiar sus pasos, sí se sabe muy claramente para dónde van, no por sus acciones, sino por no conocer a Cristo. La próxima vez, si Dios quiere, me gustaría muchísimo poder hablar acerca de los frutos del Espíritu más específicamente. Pero mientras tanto, como siempre, me gustaría enviarles más bien bendiciones con un abrazo.